Tiene. Muy buenos días, Dios le bendiga a esa vasta audiencia que todos los sábados nos sintoniza a través de Radio Torrente de Vida 89.3 FM. Este es su programa Orientación Jurídica a la Comunidad. Esta es Orientación Jurídica al alcance de todos. Muchas gracias por estar ahí. Si por primera vez nos está sintonizando, este programa se transmite cada sábado de 9 de la mañana a 10 de la mañana a través de tu emisora Radio Torrente de Vida. Hoy queremos dar la noticia de que estamos a través de Facebook Live. Hemos creado una página llamada Orientación Jurídica a la Comunidad. Si quieres sintonizarnos, pues estamos experimentando para tener un mayor alcance a aquellas personas que tienen acceso a la internet. Hoy este programa se viste de gala, pues tenemos a la doctora Elena Noradain, bueno, lo pronuncié bien. Tenemos una experta en inmigración, como le habíamos prometido. Esta es una joya que queremos hoy pues aprovecharla al máximo. Trataremos de no tener muchas interrupciones, pues ella, creo que 45 minutos, 50 minutos, una hora no es suficiente para el vasto conocimiento de esta invitada que tenemos hoy. Por eso quisimos pues aprovechar también y traer la novedad de Facebook para esta entrevista. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Bueno, el honor es nuestro. Queremos que la audiencia que sí tiene alguna pregunta, nos puede hacer la pregunta a través pueden llamarnos acá a la cabina al 781-715-2466 y 2467, o lo pueden hacer a través del WhatsApp al 978-230-9599. Le enviaremos sus saludos, como al hermano Che Charaviglio, que nos reporta sintonía. Y también si tienen alguna pregunta. Muchas gracias a todos los que han iniciado la sintonía. Repetimos, hoy tenemos a la doctora Elena, experta en asuntos de inmigración. Vamos a introducirla, pero mientras ella da sus explicaciones, pues puede enviarnos las preguntas, ya sea a través de José en el Control Master o a través de WhatsApp. De nuevo, buenos días. Y explíquele por favor a la audiencia cuál es su especialidad y en qué programa está trabajando ahora. Claro, nuevamente gracias por tenerme aquí hoy. Mi nombre es Elena, yo trabajo en una organización de servicios legales que se llama Creative Care. Estamos localizadas en Boston. Mi organización es una organización que especializa en casos de asilo para gente que tiene miedo de regresar a su país, o casos de personas que están detenidas por inmigración a través del Estado. Yo trabajo en el programa de detención, en sí lo que yo hago al diario es visitar a los diferentes centros a través del Estado donde gente está detenida por inmigración. En Massachusetts los más grandes son en Suffolk, en Bristol y en Plymouth. Yo voy ahí, hago consultas, orientación legal, y después vemos si podemos buscar abogados voluntarios para ayudar a la gente detenida. También hacemos lo mismo a través de nuestro programa de asilo, y también tenemos un programa y ayudamos a jóvenes menor de 21 que han venido recientemente a este país para ver si tienen también opciones legales. ¿Quiénes son la mayor, no comunidad, pero cuál es en los casos de asilo? ¿Hay alguna región del mundo que es la que tiene con más frecuencia solicita la parte del asilo?
Depende del programa. Yo trabajo mucho con, la mayoría de mis clientes son de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Los casos de asilo son difíciles, pero la gente tiene mucho miedo y la situación está muy difícil en los países de uno. Yo diría que muchos de mis clientes y también los jóvenes que ayudamos son de esos 3 países. Trabajamos también mucho con personas de todo el mundo, incluyendo África, el Medio Oriente, pero como la necesidad, y hay una comunidad muy grande aquí en Boston de personas que vienen a reunificarse con familiares aquí, trabajamos mucho con personas de esos 3 países, de El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahí es entonces, ¿cómo se hace el proceso? ¿Ellos solicitan el asilo antes de entrar, cuando están detenidos? ¿Cuál es la figura desde el punto de vista jurídico del asilo? El asilo es un proceso muy complicado, pero sí es para personas que están aquí ya en los Estados Unidos. El asilo no es algo que se coge desde afuera, es cuando alguien viene pidiendo ayuda aquí en los Estados Unidos indocumentado, sin estatus legal. Depende de cómo es su caso. Hay personas que piden asilo después que inmigración lo detienen y están presentando el asilo como una defensa a la deportación. Hay personas que nunca han tenido contacto con inmigración, pero están presentando un caso de asilo para tratar de coger estatus legal migratorio, tratar de legalizarse aquí a través de un asilo. Y hay personas que fueron detenidas en la frontera, soltadas o bajo palabra o bajo fianza, vinieron a reunificarse con familiares aquí en Boston y después están en el proceso yendo a corte y pueden pedir asilo de esa forma. Entonces, el hecho de, como ahora se está tratando de criminalizar el hecho de la presencia ilegal en los Estados Unidos, el hecho de que se criminalice la presencia ilegal o el pasar sin un puerto de inspección, ¿descalifica a la persona para solicitar el asilo? No, definitivamente no. Todavía, pues, las violaciones de inmigración son civiles, aunque hay mucha habla y la nueva administración ha dicho muchas cosas que intentan cambiar eso, pero independientemente de cómo entró, si entró sin documentos o entró con inspección o entró a inmigración lo cogió en la frontera, eso no le quita a usted la posibilidad de aplicar para asilo. Una cosa importante del asilo es que normalmente se tiene que aplicar dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos. Eso es muy importante, que si usted entró recientemente y tiene miedo de regresar a su país, que consulte con un abogado para ver si asilo es una opción para usted. Hay excepciones después del año, pero obviamente son más difíciles. Si usted está durante ese primer año, es algo importante de hablar con un abogado. Aunque sí hacemos muchos casos después de eso, son más difíciles. Okay. Estamos hablando con la doctora Elena Norardain, abogada experta en inmigración. Repetimos, si quieres hacer alguna pregunta sobre este aspecto de su especialidad o del que estamos tratando al principio o de algún otro, vamos a ver si puedes llamar a través de un mensaje de texto. Lo puedes hacer vía WhatsApp al 781-715-2466, o a través de nuestra línea WhatsApp 978-230-9599. Y hoy tenemos la novedad del Facebook Live en la página de Facebook, Orientación Jurídica a la Comunidad. Doctora, y entonces, ¿PEAR solo trabaja con estos casos o el cuerpo de abogados tiene alguna otra? Sí, nuestra especialidad es para personas no detenidas, es el asilo y lo que se llama Special Immigrant Juvenile. Es una visa especial para ciertos jóvenes que han sido abusados, abandonados o descuidados por mamá o por papá. Si usted tiene un hijo menor de edad, que la mamá o el papá no ha estado pendiente en su vida, definitivamente eso puede calificar al menor de 21 años para alivio migratorio. Eso es una forma de alivio que yo veo mucho en la comunidad, que la gente no conoce. Por ejemplo, si uno es madre soltera y el padre no estuvo pendiente del niño y el niño tiene menor de 21 años y no tiene papeles, eso definitivamente lo puede hacer elegible para alivio migratorio, que culminaría en una residencia. Y no importa cómo haya entrado al país. No importa cómo haya entrado al país.
Y es algo veo que no se utiliza mucho porque la gente no conoce, y como tiene una expiración de los 21 años es importante estar pendiente de eso. También si no tuvo buena relación con mamá o con papá, es algo, son casos que nosotros hacemos bastante, y hay muchas organizaciones de servicios legales que hacen esos casos aunque no tengan el dinero para pagar un abogado de inmigración. Esa es nuestra especialidad para personas no detenidas. Son asilo y esos casos de jóvenes. Special Immigrant Juvenile. Special Immigrant Juvenile Status. Okay. SIJ. Entonces, mamá o papá, si se desentendió, no importa cómo, ya usted ha dicho, no importa cómo ha entrado, pero importa el tiempo que tiene en los Estados Unidos. Tampoco importa, al contrario de asilo, puede ser un niño que ha llevado aquí desde que era muy pequeño o recientemente llegó. Lo único que importa es la edad de los 21. Se tiene que meter un cierto tipo de aplicación antes de los 21 años. Hay que darle al abogado tiempo para llenar esa aplicación, pero no importa cómo entró, ni el tiempo que ha estado en los Estados Unidos, ni el estatus legal de los padres, ni nada así. Sí, me imagino que nuestra comunidad, esta emisora, que es una emisora que tiene un alcance, ayer estuve por los lados de Denver, ya en las afueras de la 114 West, y estuve escuchando con muy buena recepción la emisora. Tenemos reportes desde Revere y también en la cárcel de Middleton. Hay una vasta audiencia de personas que están ahí detenidas que reportan audiencia. Pero me imagino que este programa de SIJ no es muy común, no es muy conocido. Al contrario, muchas veces los clientes que vienen a nosotros son jóvenes que han llegado recientemente, que vinieron por violencia por pandillas, o pandillas que estaban tratando de reclutarlos, y piensan y tienen en la mente el asilo. El asilo es un proceso difícil, y no es que no se pueda ganar, pero definitivamente si el joven tiene esta opción de SIJ, eso es muchas veces lo preferible, porque es un proceso menos, la gente no se confronta tanto porque está hecho para jóvenes. Lo que pasa que es un proceso, el procedimiento es un poco complicado, pero legalmente es más fácil que el asilo. Y si uno tiene un abogado es más asequible poder ese estatus migratorio, y normalmente también es más rápido que el asilo y termina en una residencia. Eso es una opción muy buena, pero muy poco conocida por la gente. Sí, o sea que para repetir, el joven tiene que tener, cuando no haber cumplido los 21 años cuando somete la aplicación. Sí, hay dos aplicaciones que se tienen que meter antes de los 21 años. Si tienen 20 o menos, te recomendaría que hablara con un abogado sobre esta opción. Si es su caso, que tiene un niño o niña que el papá o la mamá ha sido abusivo, descuidado, se ha desentendido con el niño, no tiene muy buena relación, eso definitivamente puede ser una opción para ustedes. También para las personas detenidas, nosotros hacemos orientación legal, y ahí sí hacemos más variedad de casos. Tratamos de servir generalmente lo que la persona detenida necesite para pelear una deportación. Entonces somos una organización muy pequeña y dependemos de abogados voluntarios, o siempre hay limitaciones en lo que podemos hacer, pero siempre vemos a la persona, le damos referidos al mínimo, manuales, información, y en casos cuando podemos encontramos abogados voluntarios también. Que es muy difícil encontrar abogados de inmigración, expertos en inmigración de una forma voluntaria. Sí, es difícil porque en todos los casos, pero también en los casos de la persona detenida, los casos se mueven muy rápido. El tiempo es muy diferente. Las personas que están en procedimientos de deportación saben que en la corte aquí en Boston se demoran años los casos. A veces la gente no tiene corte hasta el 2018, 2019, pero para las personas detenidas es muy diferente. Las cortes vienen cada semana, el procedimiento entero dura como 3 meses. Sí es complicado encontrar abogados voluntarios que estén dispuestos a hacer tanto trabajo en tan poco tiempo, pero eso es una de nuestros metas, tratar de encontrar abogados para gente en esas situaciones, y por lo menos proveer orientación legal y explicar cómo el proceso es si usted es detenido por inmigración.
Entonces, ¿el programa trabaja con fondos federales o es un programa...? No, nosotros no cogemos fondos federales como trabajamos con la población que no tiene documentos. Nuestros fondos vienen de donadores privados, a gente en la comunidad y también Naciones Unidas, personas con fundaciones independientes que donan a nuestro programa, y tenemos una gala anual donde tratamos de recoger fondos para la organización. Ok, entonces las iniciales son PAIR. Sí. Son P de papá, A de América, I de Italia y R de Rodríguez. Se llama PAIR la organización, y también tienen una página de internet que ahí pueden buscar más información. Como sabemos que estas informaciones son confidenciales, bien privadas, entonces nosotros vamos a conservar la información acá para si alguno de nuestros oyentes quiere luego contactarlo a ustedes, pues que puedan hacerlo de una manera privada. De nuevo estamos conversando con la doctora Elena Noradine, experta en inmigración. Si tienes alguna pregunta nos puedes llamar al 781-715-2466, puedes enviarnos un WhatsApp o un mensaje de texto al 2466 o a nuestro número personal al 978-230-9599, y puedes ir pasamos la pregunta para la doctora Elena Noradine. Doctora, y con respecto a la diferencia entre el DACA y el SISH, ¿cuál es? Sí, es muy diferente. El DACA no es considerado estatus legal, es como una acción deferida diciendo que inmigración no va a deportar a este grupo de gente, y durante el tiempo de la duración del DACA le da un permiso de trabajo que se puede renovar cada cierto tiempo. En sí el DACA es un permiso de trabajo y una acción deferida, pero no llega a nada. No es un no paso, se adquiere un estatus migratorio. No se adquiere un estatus migratorio, no es como un camino para residencia o para ciudadanía. El SIJ es diferente, empiezan con una petición, una visa familiar, y eventualmente culmina en una residencia, un estatus permanente. Ese es la meta de SIJ. Si es algo permanente y que eventualmente puede culminar en una residencia. Entonces, además de ser menor de 21, ¿cómo un menor puede demostrar que fue no solo abusado o que está huyendo del maltrato de los padres? ¿Qué documentación puede una persona a esa edad mostrar? Esa es muy buena pregunta. Siempre me preguntan eso mis clientes. Es importante saber que las cortes de inmigración, las cortes de familia, que también trabajamos con eso en esos casos, consideran el testimonio de la persona en muchos casos suficiente para probar esto. La mayoría de los casos que yo hago es trabajo con un cliente y preparo una declaración. Una declaración que preparamos a través de muchas citas de lo que le pasó, de qué están huyendo, de cómo fue su vida familiar. Y esa declaración normalmente es suficiente para probar eso. En sí no necesitan documentos, y entendemos que en la mayoría de los casos esos documentos no existen. O son difíciles de obtener porque ya está de este lado del país. En sí, en términos de documentación, hace falta una partida original, un certificado de nacimiento, pero en sí del abuso y del maltrato no hace falta ninguna prueba excepto el testimonio verdadero y consistente de la persona, que eso es el trabajo del abogado, trabajar con el joven para preparar esta declaración que después presentamos a las cortes. Que en cierto modo habría una ventaja, excepto de la excepción de la edad, en cuanto a la otra figura, que es la figura del asilo, porque tienes que demostrar que estás huyendo de la guerrilla o de un problema político, del asilo y eso. Eso es por eso es que nosotros tratamos de hacer de esos casos más, porque el asilo es muy difícil, porque no solamente tiene que estar huyendo un daño, tiene que ser por tu raza, tu religión,
opinión política, membresía en un grupo social o tu nacionalidad. No solamente tienes que tener miedo, tienes que tener miedo por motivos muy específicos. El asilo es muy difícil a veces cuando la violencia es general o de pandillas de un país. El SIDGE tiene muchos beneficios al contrario del asilo. Correcto, sí, entonces, porque luego de estar aquí, una persona decir, bueno, yo quiero aplicar por el asilo, sí, por ejemplo, el asilo en sentido general puede ser político o puede ser por problemas de persecución de las guerrillas o de las gangas. Sí, en los casos de asilo por miedo a las pandillas son muy difíciles. Si tú tienes una opinión política, las pandillas o la guerrilla te está persiguiendo por eso, puedes tener un caso de asilo, pero tiene que ser por tu opinión política, no solamente porque quieren reclutarte o están extorsionando a gente en tu vecindario, que es lo que vemos mucho. Si tú eres una religión específica o una política específica, eso sí puede calificarte para un asilo, pero también el proceso es mucho más difícil y más largo. Y en documentación, ¿verdad? Habría que documentar más. Definitivamente más que la visa de los jóvenes. Y la entrevista eso es más larga y más requerida. Y también para muchas personas en la comunidad que llevan aquí muchos años, también tienen el problema del año de haber entrado, que tienen que aplicar dentro del año y si no hay que explicar por motivos muy pequeños por qué no lo hizo y es difícil. Al contrario del SIDGE, para los jóvenes no hay requerimiento de tiempo de haber estado aquí. Okay. Hay una pregunta que tenemos que creo que la persona que llamó debería de aclarar, porque dice, ¿puede un ciudadano americano pedir a alguien de 23 años para viajar a los Estados Unidos? Tendría que aclarar si hay algún lazo entre las personas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esa no es mi especialidad, pero normalmente en los casos de inmigración, de visas familiares, para poder pedir a alguien para venir a los Estados Unidos permanente con visa migratoria, hay que tener una cierta relación familiar. Puede ser hijo o hija de ciudadano americano o papás ciudadanos americanos, cosas así. Pero sí depende y también el paso, cuánto se demora, también depende de la relación familiar y del estatus migratorio de la persona también. Si la persona que acaba de llamar quiere repetir la llamada, pues con mucho gusto pues le tomamos la información para que nos explique cuál es el lazo entre, vamos a repetir la pregunta, dice, ¿puede una ciudadana americana o un ciudadano americano pedir a alguien de 23 años para viajar a los Estados Unidos? Creo que se estaría refiriendo a la categoría de espera, porque si es... Creo que vamos a subir al aire la pregunta para que la doctora tenga... Muy buenos días, ¿quién nos habla y de dónde nos llama, por favor? Gracias por su pregunta. Como he mencionado, no es mi área de especialidad, pero generalmente la edad no importa. Hay una categoría de familiares que es de hermano a hermana. Si tú eres ciudadano americano, tú puedes peticionar a tu hermano o hermana y eso es independiente de edad. Lo que pasa es que esa categoría es la categoría que se demora más. Por eso es que llevan ya tantos años con la petición, pero sí continúa independientemente de la edad de la persona. ¿Cuánto se demora? Yo he oído casos de 8 o 10 años desde la petición, aunque no es algo específico o seguro. Pero sí se demora, pero sí pueden hacerlo aunque esa persona ahora es mayor de edad.
Sí, o sea que el caso es una petición de hermanos, no es una petición de hijos, Sí. que entonces habría que ver ya con más detalle el asunto de la categoría, la Sí. espera. Hay una categoría para hermanos de ciudadanos americanos y sí es definitivamente posible independientemente de la edad, pero sí es un proceso, probablemente el proceso más largo de las categorías. Por eso es que se ha demorado tanto. Pero por eso también calculan que las personas van a ser mayor de edad muchas veces cuando estas peticiones se cumplan. Eso sí es una posibilidad, lo que es lento el proceso. O sea que es muy parecido, aunque la sacamos un poquito de su área, pero para continuar ahí en esa línea. Entonces, es muy parecido el caso del residente y el ciudadano. O sea, cuando hay una petición de un residente para sus hijos y un ciudadano para sus hijos, ¿hay una variante en cuanto a categoría ahí? Sí, hay variantes, sí, y normalmente las peticiones de los miembros ciudadanos son más rápidas que los del residente. Por ejemplo, en los casos de los hermanos, tienes que ser ciudadano para pedir a un hermano. No hay categoría para residente pidiendo un hermano. Aunque, por ejemplo, un residente pidiendo un hijo menor de edad puede ser más rápido que un ciudadano americano pidiendo un hermano, porque esa es la categoría más lenta. Pero normalmente dentro del mismo tipo núcleo familiar, hijo a padre o padre a hijo, los ciudadanos americanos es un poquito el proceso más rápido, porque muchas veces, depende de la categoría, no son sujetos a límites de visas. Eso es porque se crea la larga lista de espera, ¿no? Porque hay un cierto número de visas disponible para cada categoría, y hay ciertas categorías que no tienen este número de visas, un límite, y por eso es que no hay tanta atraso. Pero, por ejemplo, para los hermanos, como en esta situación, hay que ser ciudadano americano, no puede ser un residente pidiendo hermano. Hay ciertos beneficios que vienen con ser ciudadano en términos de pedir a un familiar. Doctora, el móvil principal, o sea, cuando no tenemos invitados, el móvil de este programa, ya le habíamos dicho antes, que era conectar a la comunidad con servicios. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en tratar de motivar, de abogar porque nuestra comunidad se convierta en ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces en ocasiones pues traemos clases al aire sobre los exámenes de la ciudadanía y las informaciones básicas para convertirse en ciudadano. Pero aunque lo hacemos así, entendemos que a raíz de las nuevas autoridades hay una mayor preocupación y he visto los reportajes de la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos, el AILA, de que ha aumentado la cantidad de personas tratando de hacer los ajustes de estatus y convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Hay alguna perspectiva, alguna esperanza de una reforma migratoria en el ambiente? Yo creo que en estos momentos va a ser difícil. Definitivamente tenemos... Una llamada tenemos en el aire, Tenemos una llamada en el aire. Muy buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama, si nos puede decir. Muchas gracias, Milagro, por estar en sintonía con Orientación Jurídica a la Comunidad. ¿Alguna pregunta para la doctora? Una petición de padre para un hijo mayor de 21 años. ¿Usted quiere saber el tiempo? Ok, le vamos a contestar en el aire. Muchas gracias por su llamada. Honestamente no sé la respuesta porque cambia todos los años y cada año hay una cola diferente. Sí hay una categoría de padre pidiendo a hijo mayor de edad, y eso sí puede traer a un estatus migratorio, pero también se demora. En mi experiencia, yo
la última vez que trabajé con un caso así fueron como 7 o 8 años que se demoró una petición así, pero eso cambia todos los años, dependiendo de cuánta gente hay pidiendo estas visas y cuántas visas han otorgado bajo esta categoría. Y no recuerdo si ella explicó si era padre ciudadano. Ciudadano. Que para hijos mayor de 21. Mayor de 21 años. Ok. Y entonces, para volver al tema, hablábamos de la dificultad, porque vimos que en la autoridad anterior, en la administración anterior, en su primer periodo de 4 años, había una promesa de hacer un proyecto de ley cuando el partido de gobierno pues tenía mayoría en el Congreso. Luego pasó el segundo periodo, ya no eran mayoría y sometieron la solicitud en el piso de la reforma migratoria, entonces no hubo un acuerdo. Entonces ahora viene que la oposición, los que eran minoría, que se convirtieron en mayoría en el Congreso, ahora son gobierno y son mayoría en ambas cámaras. ¿Eso le da favor a la reforma o le da imposibilidad a la reforma? Yo creo que bajo la administración nueva va a ser difícil pasar una reforma migratoria en estos momentos, porque la oposición a una reforma migratoria, por lo menos en la manera positiva que nosotros estamos pensando, está en la mayoría en estos momentos. Pero hay que pensar que todo es temporal. Y que muchas veces las reformas y las batallas migratorias se toman muchos años y uno no sabe qué pasaría en 3 años cuando haya posiblemente un nuevo gobierno o en 2 años en las elecciones, las midterm elections, puede cambiar esta dinámica y eso puede cambiar la posibilidad de una reforma migratoria. Ese es el momento para personas que son elegibles para convertirse en ciudadanos, que vayan por el proceso. Entiendo que hay mucho miedo y miedo en este momento, pero si uno es residente y no ha violado el estatus de la residencia, ese es el momento para trabajar a ver si uno se puede convertir en ciudadano americano. La gente siendo ciudadano se tiene el poder del voto, es más fácil que su voz sea oída, aunque todo miembro de la comunidad, tú eres residente de Lynn, de Massachusetts, y la gente en el Congreso tiene que oír a las voces de la gente. Muy bien. Les recordamos, hermanos y amigos, que estamos en el aire con la doctora Elena Noradine del programa PAIR, PAIR, y que es un programa especial. Y ella nos ha regalado hoy unos minutos de su difícil tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos en materia de inmigración, y caemos de nuevo en lo que le decía en la introducción del motivo de este programa, de la intención de abogar por que los ciudadanos que califiquen pues se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos por la cantidad de beneficios y privilegios que tenemos cuando lo hacemos. Entonces, en virtud entonces, ¿qué hay con los derechos del inmigrante que no es residente, que no es ciudadano, que no es residente y que todavía no tiene una oportunidad en caso de que no haya una reforma migratoria y se incrementen las persecuciones? ¿Cuáles son los derechos que tiene la comunidad? Sí, definitivamente es importante entender que aunque hemos oído muchas retórica negativa bajo la nueva administración, hay derechos constitucionales que todo el mundo tiene independientemente de su estatus migratorio. Nosotros, después de las elecciones, mi organización con EILA y con otras organizaciones de servicios legales hemos hecho conocer sus derechos a través de la comunidad. También, si usted tiene una iglesia, que alguien de nuestra organización vaya a hablar sobre cuáles son sus derechos, si tiene contacto con un oficial de inmigración, puede pedir ese tipo de charla, de presentación a través de nuestro website también. Hay ciertos derechos que uno tiene. La gente tiene mucho miedo en este momento de tener contacto con un oficial de inmigración, que alguien le venga tocando la casa, que lo paren en la calle. Es muy importante saber que
con la excepción de que si tienen una guarante, una orden judicial firmada por un juez, usted no tiene que abrirle la puerta a un oficial de inmigración que esté tocando en la casa. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo si alguien está tocando en la casa bien fuerte, pero es muy importante saber que usted tiene el derecho de no abrir la puerta. También tiene el derecho de no responder preguntas. Decirle, acuérdese que si usted no tiene papeles en este país, lo único que inmigración necesita para detenerlo es una aceptación que no está aquí legalmente o que nació en otro país y que no pueda proveerle pruebas de haber nacido aquí. So, usted no tiene que responder preguntas sobre dónde nació ni de cuándo entró a los Estados Unidos. Y yo sé que de todas maneras inmigración a veces lo puede detener, pero los casos donde inmigración deja a la persona y los deja salir a veces no se oyen tanto, pero definitivamente hay casos. He tenido clientes que han tenido contacto con inmigración, el oficial le ha preguntado su nombre, han dicho su nombre, le ha preguntado dónde nació y mi cliente ha dicho no quiero responder preguntas, quiero ejercer mi derecho a estar en silencio. Y el oficial, aunque no esté arrestado. Aunque no esté arrestado, el oficial de inmigración lo ha dejado porque ellos prefieren, les es más fácil si una persona les responde las preguntas y no quieren lidiar con alguien que está tratando de ejercer sus derechos. Entonces es importante tener esto en mente. Usted no tiene que presentarle su pasaporte. Si alguien lo para y le pide identificación. También hemos oído historias en la comunidad de agentes de inmigración que están buscando a otra persona, pero te empiezan a hacer preguntas porque te encontraron, te piden o huellas o algo así. Usted no tiene que darle sus huellas, con excepción que si está arrestado por un crimen, eso es diferente. Pero si es un oficial de inmigración pidiéndole las huellas como para chequear que no es usted la persona que está buscando, no tiene que proveerle las huellas tampoco. Y este es el momento para ver si usted tiene una opción migratoria, aunque no sea a través de una reforma. Muchas personas en nuestra comunidad son víctimas de crimen aquí en los Estados Unidos y han reportado a la policía. Eso te puede hacer elegible para una visa U, que es para personas que han sido víctimas de crimen en los Estados Unidos. O víctimas de abuso, de violencia doméstica. Abuso de violencia doméstica, hacemos muchos casos de visa U. Si uno es víctima de violencia doméstica, lo reportó a la policía o quiere reportarlo a la policía, esto le puede dar un proceso de visa U, y la visa U es, aunque tarda, es poco riesgosa en el término de inmigración. Si usted ha sido abusado o maltratado por un ciudadano residente o americano, también hay una forma especial migratoria para eso. Ese es el momento. También hemos visto muchas preguntas sobre familiares que tienen papeles pidiendo a otros familiares. Ese es el momento para tratar de hablar con un abogado de inmigración para ver si hay algo que usted puede hacer, aunque no tenga papeles ahora, para legalizarse. También si usted tiene el TPS o el DACA, es importante siempre estar renovando sus papeles a tiempo para que no se quede con un permiso expirado. Y ese es el tiempo de hacer esas elecciones. La alcaldía de Boston ofrece cada primer y tercer miércoles de todos los meses unas clínicas gratuitas en el centro de Boston. Si usted, ¿en la alcaldía? Cerca del Government Center. Si usted tiene preguntas generales y quiere hablar con un abogado de inmigración, tienen consultas gratis. Muchas veces la gente no sabe si es elegible para algo y no necesariamente tiene miedo, pero quiere ver si puede legalizarse o tiene algún... esa es una buena opción, porque nosotros sabemos que a veces las consultas cobran con abogados privados, eso es gratuito. Eso es algo que yo recomendaría a la gente que quiere ver si hay alguna opción para ellos en esos momentos. Y siempre hablamos en este programa de que en estos momentos de incertidumbre es el momento en que salen las personas a abusar de las personas que no tienen conocimiento, que no hablan inglés, que se sienten indefensos, y las personas que están siendo abusadas o chantajeadas, pues se sienten sin recursos, sin opciones. ¿Usted qué les recomienda? Sí, definitivamente. Hemos visto esto mucho. La gente durante el tiempo se pone muy desesperada y siempre hay gente que está viendo aprovechar en esos momentos. Hay que tener cuidado de alguien que le promete algo que suena muy bueno. Si usted lleva aquí mucho tiempo y de pronto hay una manera enseguida de coger papeles, es importante que se asegure que está hablando con un abogado de inmigración, que ese abogado no tenga complaints puesto contra esa persona.
También es importante saber que un notario no es un abogado aquí en los Estados Unidos. Un notario lo puede ayudar con muchas cosas, pero no puede ofrecerle consejo legal. Yo he visto muchos casos que he cogido después de que un cliente mío trabajó con un notario o con otra persona de la comunidad que metió una aplicación para ellos y le ha afectado mucho en el proceso. Entonces es importante, yo recomendaría empezar en una organización de servicios legales y que ellos le pueden también referir a abogados privados en la comunidad que sabemos que son de confiar. Si usted se siente que ha sido abusado o víctima de un crimen de extorsión, el Attorney General en Boston, es el Procurador General de la Justicia. Ellos están tomando llamadas sobre eso, si están muy interesados en casos de extorsiones y cosas así, también en casos de discriminación, si se siente que ha sido discriminado por ser inmigrante en la comunidad, les recomiendo que hablen con ellos. Y ese es un tiempo muy difícil, pero también es un tiempo que desafortunadamente la gente se aprovecha de personas que están desesperadas. Una cosa que hemos visto mucho en la comunidad es lo que se llama, lo que la gente refiere a la ley de los 10 años. Es un proceso complicado, pero es importante saber que no hay un proceso simple para personas que han estado aquí por más de un cierto tiempo para coger residencias permanentes. O sea, si a alguien le dice, por estar aquí 10 años y tener hijos residentes o ciudadanos, puede coger papeles, es muy complicado. Mentira. Es mentira. Y porque para poder ser elegible para eso, uno tiene que estar en procedimientos de deportación. No es algo que uno puede aplicar para los 10 años, es una defensa a la deportación. Lo que la gente muchas veces hace es meter a personas en procedimientos de deportación para que puedan aplicar para su alivio migratorio. Y eso es algo, en mi opinión, muy riesgoso, porque no es solamente tener un hijo ciudadano americano residente, es que tu deportación le causaría un daño extremo e inusual, que bajo la ley es algo muy complicado y difícil de probar. Es tener un hijo enfermo, cosas así. Solamente tener un hijo ciudadano americano residente y estar aquí no es suficiente. Y eso es algo que hemos visto mucho en la comunidad, y es importante que si ese es el caso de usted, hable con un abogado, le pregunte a su abogado, a la persona que lo ayudó, ¿por qué tengo este permiso? ¿Qué es esto? ¿Para qué en sí aplicamos? Gracias, doctora, y quisiéramos que los oyentes que están con nosotros pero que no nos llamen o compartan este video de la doctora Elena Norradain para ver si podemos lograr conseguir, aunque sea dentro de 3 o 4 meses, 45 minutos más con ella, porque sabemos que el tiempo es corto, pero queríamos tocar 2 temas antes de que usted se nos vaya, y es el caso de las iglesias, de los centros comunitarios, que usted hablaba de que tienen acceso a llamar a PEAR para pedir una conferencia o una charla. Es muy importante porque desde que iniciamos este programa le hemos estado diciendo a los pastores y a los líderes cristianos que debemos de traer estas conferencias, que debemos de orientar e informar a la comunidad sobre qué está pasando, qué esperarse para que los derechos también de nuestros miembros, cómo puede la comunidad, cómo pueden estos líderes y estos pastores que nos están escuchando acercarse a PEAR para conseguir una charla. Definitivamente, eso lo pueden hacer a través de nuestro website, que es PEAR, P-A-I-R, Project, PROGECT.org, O-R-G. Y ahí en nuestro website, o si ponen en Google PEAR Project o Proyecto PEAR, le sale nuestra organización y a través de nuestro website lo puede hacer. O puede también llamar a nuestra organización al 617-742-9296 y si habla con uno de nosotros, decir que quiere una de estas charlas en su iglesia, en su parroquia, o dejar un mensaje y alguien definitivamente le contactará y alguien va a hacer esta charla. Lo hemos hecho a través de muchas iglesias, muchas congregaciones, y es algo que estamos tratando de llevar la palabra a la comunidad. Muchas gracias, y le damos gracias a Dios también por estas organizaciones que son de bendición para la tranquilidad de la familia
hispana y de la familia inmigrante. Y otra cosa, doctora, que usted hablaba de cuando le llegan muchos casos de que han sido mal manejados, entonces le causan más que un bien, un daño. O sea, la ayuda incorrecta o la ayuda equivocada pues hace daño. En el caso de las ciudadanías, por ejemplo, cuando una persona ha tenido, ¿cuáles son los tipos de conflictos con la ley que se podrían catalogar que no afectarían para el caso de la ciudadanía? Sí, es importante también, si usted tiene cualquier crimen o contacto con la policía reciente, en los últimos 5 años o algo así, que hable con un abogado de inmigración antes de meter una aplicación de ciudadanía. Es muy importante, si es un crimen que no lo hace deportable como residente, que no le quita la residencia, entonces usted es elegible para aplicar para la ciudadanía. Pero también cuán cerca son esos crímenes importa, la discreción, si usted ha pagado taxes para la ciudadanía, también esas cosas importan mucho. Yo recomendaría que cualquier contacto con el policía, independiente de cuán mínimo, que hablen con un abogado. Hay muchas organizaciones como ABCD o Project Citizenship que hacen para personas de bajos recursos aplicaciones de ciudadanía, y ellos también lidian mucho con personas que han tenido problemas con la policía. Tenemos una llamadita. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Gracias, Vilma, por llamar. ¿Desde dónde nos llama? Amén, amén. Dios le bendiga más. ¿Está en New York? Oh, en Riviera, disculpe. ¿Qué pregunta tiene para la doctora? Bueno, le vamos a contestar. Puede colgar y le vamos a contestar en el aire. Muchas gracias por llamar. Amén, amén. Gracias por la pregunta. Definitivamente son completamente gratis y la podemos hacer en el idioma necesario, español, inglés o cualquier otro idioma de la congregación, y no hay costo para estas presentaciones. Estamos muy contentos de poder hacerlos. Muchas gracias, y nosotros tenemos por acá el nombre, es pairproject.org. El número, les repetimos, es el 617-742-9296. O puedes volver a ver el video si buscas en Facebook al programa Orientación Jurídica a la Comunidad. Ahí puedes ver y puedes escuchar de nuevo esta información sobre el proyecto PAIR y el número de teléfono de la organización. Y si la doctora Elena no está disponible, porque es una persona bien ocupada, ellos pueden gestionar otro abogado que pueda ir a la institución a darle la charla. Doctora, yendo al caso de la ciudadanía, ¿hay alguna categoría de ofensas que no son consideradas deportables? Porque hemos escuchado que el Departamento de Justicia está tratando de ampliar el patrón de cuáles ofensas son deportables y cuáles no. Sí, es un poco complicado, pero por ejemplo, si usted tiene residencia y lo arrestaron por manejar tomado, un DUI, aunque le puede causar muchos problemas si no tiene papeles o si tiene un estatus no permanente, como residente permanente no lo pueden deportar por un DUI o por 2 DUIs. También ¿Pero afecta para la ciudadanía? En la discreción. También depende de cuán pronto fueron los DUIs. Si son viejos, a veces vale la pena esperar un poco más antes de aplicar a la residencia si ha tenido algún contacto con la policía. Pero eso no lo puede hacer, por ejemplo, deportable. Si le negaran la ciudadanía, no lo pueden quitar la residencia por un DUI, por ejemplo, porque no es una ofensa deportable. Es importante, si tienen un contacto, hablar con un abogado. Es también importante saber que aunque la nueva administración ha hablado mucho y hay mucha información negativa allá afuera,
las leyes no han cambiado en términos de quién es deportable. Sí, Inmigración está diciendo vamos a detener a más gente que lo que hacíamos anteriormente, pero esa es la misma gente que estaban a riesgo de deportación anteriormente, personas sin papeles o con papeles que han violado el estatus o han violado las condiciones de los papeles. Aunque definitivamente es un tiempo para tener más cuidado, es importante también saber que las órdenes ejecutivas que salieron del presidente no cambiaron en sí la ley, no cambiaron la ley, cambiaron cómo ellos van a enfocar sus recursos, los procedimientos, un poco a quién van a detener. Hay personas que han estado aquí mucho tiempo y anteriormente no eran prioridad para detención, ahora puede ser que sean prioridades para detención, pero no le va a quitar a un residente la residencia, ni va a ser un crimen que antes no era. Ese es un proceso mucho más largo y tenía que pasar por el Congreso y no pensamos que eso pase en los últimos 4 años. Doctora Elena, muchas gracias. Agradecemos, ya nos quedan apenas unos 5 minutos para despedir. Agradecemos a la gentileza de la sintonía de la comunidad. Esperamos, vamos a orar y a rogarle al Señor que podamos tenerla de nuevo aquí otro día. Sé que es un poco difícil, pero o alguna otra persona del proyecto, porque esta emisora cubre un espectro de varias comunidades, no solamente la comunidad de Lima, y también que tenemos ahora el recurso de la tecnología, y la emisora también tiene una página de internet que es radiotorrente.org y .com, que también las personas pues tienen acceso a estas informaciones. Y pues les repito, oraremos al Señor para que Él permita continuar nosotros estando en gracia con la dirección de esta emisora y en gracia con la comunidad, para que ellos pues sigan dándole like, repitiendo este programa, esta grabación, y podamos pues alcanzar a más personas. Y no tenemos palabras como agradecerle el que usted haya estado con nosotros. No, si quiere alguna palabra de aliento para la comunidad finales. No, gracias por tenerme aquí, y es importante saber que aunque esos son tiempos difíciles y uno se siente en una situación difícil, hay mucha gente en la comunidad, muchos abogados y organizaciones legales que en estos momentos quieren estar aquí para la gente, y ese no es el momento. Entendemos completamente el miedo, pero hay gente ahí afuera que quiere ayudarlo a uno, y estamos aquí para tratar de servirles lo mejor posible. Muchas gracias, y gracias a ustedes por estar en sintonía con su emisora Radio Torrente de Vida. Esperamos en el Señor poder estar de nuevo con ustedes el próximo sábado de 9 de la mañana a 10 de la mañana y traer un programa de interés para la comunidad. Ya saben, si tienen algún comentario pueden hacerlo a través de esta nueva página en Facebook, programa Orientación Jurídica a la Comunidad. Pues riegue la voz y hable con amigos y personas sobre este programa si fue de su agrado. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta una próxima oportunidad. Shalom. Doctor, el tiempo siempre breve.